Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a los que estáis aquí en formato presencial y a todas las personas que están en formato virtual, que se conectan desde diferentes sitios y de diferentes países. Bienvenidos todos. Sí, irán conectándose poco a poco. Vemos unos cuantos ya por aquí y esperamos que también puedan participar. Y tenemos el gusto de dar inicio a este curso de actualización. Es un curso que realizamos cada año, es el 7º en el Institut Borja, que nos planteamos diferentes temas de actualidad e intentamos buscar diferentes ponentes para analizarlos con un poco más de tiempo, más a fondo, con más profundidad y con un espacio también de debate para poder plantearnos aquellos retos que nuestro tiempo nos pone delante. El reto que nos hemos planteado este año es poder debatir a fondo el tema vinculado a la gestación subrogada y yo creo que tenemos 3 fantásticos ponentes que podrán dar respuesta a ello, porque de una forma poliédrica intentamos que den respuesta desde un punto de vista más filosófico, desde un punto de vista más jurídico y desde un punto de vista ético. Para el reto de la mirada filosófica, yo creo que tenemos al profesor Torralba, es muy conocido, es difícil de presentar. Si nombro todos sus libros, creo que aún estamos aquí a la hora que finaliza. Es un autor muy prolífico, pero debemos, yo creo que académicamente presentarlo. Él es profesor de la Universidad Ramon Llull, es catedrático de nuestra universidad, es doctor en filosofía, teología, pedagogía e historia del arte. Sí, tiene 4 tesis doctorales, es profesor colaborador del Institut Borja y muy conocido por sus libros. Para la parte jurídica tenemos al doctor Xavier Abel. El doctor Xavier Abel es doctor en Derecho, es magistrado de familia y pertenece al patronato del Institut Borja y es el secretario del mismo. Y para el cuestionamiento y la parte más de los conflictos éticos tenemos a Margarita Bofarull. Margarita es licenciada en Medicina, en Teología, máster en Teología Moral, posgrado en Medicina Tropical. Sí, es la presidenta del Institut Borja de Bioética y también es presidenta del Comité de Ética Asistencial del hospital que nos aloja, que es el Hospital de Sant Joan de Déu. Pues muchas gracias a todos los que os estáis aún conectando, muchas gracias a los asistentes, al hospital por alojarnos y damos paso a los ponentes que se irán sucediendo uno después de otro. Cualquier comentario, pregunta, los que están in situ podremos hacerlo de palabra, los que están conectados agradeceríamos si pueden poner en el chat, en el momento que ustedes quieran o se planteen una pregunta, pueden ponerlo en el chat. Al final la recogeremos y las iremos planteando a los ponentes. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muy buena tarde. Gracias por acudir, gracias por la posibilidad de tener este diálogo interdisciplinar, porque esta es la naturaleza de este diálogo y por tanto que recoge la esencia de la bioética. Francesc Abel la definió como diálogo interdisciplinar, esencialmente un diálogo, no una disciplina, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener hoy. Yo voy a tratar de los aspectos antropológicos y éticos, aunque éticos también serán tratados por la doctora Margarita Bofarull, pero probablemente con enfoques y lenguajes distintos. Y eso también creo que puede enriquecer la sesión, ¿no? Y voy a tratar de reflexionar sobre 3 nociones que aplicaré naturalmente a la maternidad subrogada, que es la noción de corporeidad humana, la noción de deseo y de derecho y la noción de vulnerabilidad. Y trataré de aplicar esas nociones, que son conceptos relevantes en bioética, al caso que nos ocupa, que es tratar de discernir la licitud o ilicitud, la eticidad de la práctica de la maternidad subrogada, ¿no? Había la posibilidad de coger un atajo, que era simplemente buscar los argumentos que esgrimen algunos comités de bioética nacionales respecto a esta cuestión. Y en efecto, hay varios comités de bioética nacionales, como el Comité de Bioética de España, que se ha pronunciado explícitamente sobre esta cuestión, la ha criticado con vehemencia y con argumentos de peso, ¿no?
Y en este caso hay una coincidencia entre las recomendaciones del Comité de Bioética de España y el marco legal vigente hoy en nuestro país, que conoce muy a fondo el doctor Abel, magistrado, ¿no? También ocurre en otros comités de bioética nacionales que se han pronunciado sobre esta cuestión. El Comité Consultatif National d'Éthique en Francia también se ha manifestado y otros, ¿no? Este sería una modalidad, ¿eh? Y de hecho, naturalmente consulté estos comités, ¿no? Pero más que repetir o mimetizar argumentos que hay, trataré de abordarlo de otro modo. Primero, respecto a la comprensión de la corporeidad humana que hay en la expresión justamente maternidad subrogada, ¿no? Es importante subrayar lo siguiente. Cuando hablamos del cuerpo humano, no hablamos de una realidad que es un objeto o que es una cosa, ¿no? Yo creo que en la visión de maternidad subrogada hay una comprensión muy extrínseca del cuerpo humano, que uno con él puede albergar a otro ser humano y luego desprenderse de él y que no ocurre nada. No ocurre nada en su ser más que el haber hospedado un ser humano durante 9 meses y luego desprenderse de él. Aquí hay una comprensión del cuerpo que choca radicalmente con la antropología de la corporeidad de grandes autores del siglo XX. Voy a intentar explicarlo, ¿no? Muchos autores distinguen dos vocablos, que es corporeidad y cuerpo. Nosotros en el lenguaje coloquial no hacemos estas distinciones, pero en el lenguaje antropológico sí. Y de hecho son dos palabras, corporeidad y cuerpo, ¿no? Algunos filósofos alemanes hablan de Leib para referirse a la corporeidad y Körper, cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, pues es un objeto que tiene una masa y que es atraído por la gravitación. En cambio, cuando hablamos de corporeidad, hablamos de lenguaje, hablamos de expresión, hablamos de comunicación, hablamos de especialmente un área que es constitutiva de nuestro ser y que por lo tanto cuando ocurre algo en ella nos afecta emocional, mental, espiritualmente, ¿no? Por eso algunos autores hablan de que no somos seres que tenemos un cuerpo, sino que somos seres encarnados o que estamos instalados en un cuerpo. Lo digo porque todo lo que ocurre a ese cuerpo afecta emocional y mentalmente a la persona. No podemos separarlo, como si uno alquilara un piso, se metiera en él un desconocido y eso pues no afectara su vida cotidiana, más que luego se encontrara con desórdenes en ese piso. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo alquilar un piso que alquilar el útero, ¿eh? Es radicalmente distinto. Por eso, lo que quiero indicar es que en mucho modo de tratar este tema, se trata el cuerpo como un objeto extrínseco, como un producto del que uno puede hacer y deshacer sin que eso afecte su vida emocional o su vida emotiva o el tejido de sus pasiones. No es verdad, ¿eh? Somos seres profundamente arraigados a una corporeidad. Con lo cual, el proceso de gestación, del que no puedo hablar por experiencia directa, pero sí de filósofas que han escrito sobre eso, es un proceso que altera toda la persona, integralmente, ¿eh? No solo un área que es su corporeidad, sino su vida emocional, su vida social, su vida mental, todo el mundo de emociones que experimenta. Lo digo porque me parece de entrada ya más que discutible que podamos expresar estos términos en términos de subrogación, ¿no? Se subroga un cuerpo, se puede subrogar un útero. Todavía más difícil, se puede alquilar, ¿no? O aquí hay una comprensión del cuerpo muy cósica, muy objetiva, o simplemente muy como producto mercantil, ¿no? Eso se podría aplicar a otras prácticas, pero de entrada quería empezar por este elemento, ¿no? El cuerpo no es un objeto, ni de consumo, ni de mercado, sino que es una realidad constitutiva del ser humano, ¿eh?
Eso me parece importante para ver las consecuencias que puede tener este proceso. Luego quiero hacer una segunda reflexión, que también es muy breve, respecto a la relación entre deseo y derecho. ¿Todo deseo es un derecho? ¿Hay deseo a tener un niño? Sí, alguien puede tener el deseo de tener un niño. ¿Eso significa que usted tenga el derecho a tenerlo? Todo el mundo desea tener un niño sano, pero ¿hay derecho a tener un niño sano? Una mujer de 90 años puede tener el deseo de tener un niño, pero ¿hay derecho a tenerlo? O sea, no entraré en filosofía del derecho, pero no es nada evidente que todo deseo per se se tenga que convertir en un derecho. No es nada evidente. Nada evidente. Lo pongo con un ejemplo, ¿no? Uno podría tener 3 niños y desea una niña. Y es legítimo este deseo. Es plenamente legítimo. Sin embargo, tiene derecho a tener una niña, aunque tenga el deseo. Pues el marco legal en España no lo contempla. Solo contempla alterar el cromosoma X/Y si hay alguna enfermedad vinculada a uno de esos cromosomas, pero no para satisfacer el deseo del progenitor o de los progenitores. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en un contexto de disrupción biotecnológica podemos hacer realidad muchos deseos que antes eran quimeras. Esta es la realidad. Podemos hacer realidad deseos que estaban fuera del alcance de la naturaleza humana. Por ejemplo, el deseo de que sea una niña en lugar de un niño. O de ser madre a los 62 años, cuando usted ya no puede ovular ni gestar, porque la columna ya no puede sostener el nasciturus, pero sin embargo deseo ser madre. Ya. Entonces lo que ocurre es que el desarrollo exponencial de las biotecnologías nos permiten encauzar ciertos deseos que queremos convertir en derechos, ¿no? Hay uno que se contempla como futurible, ¿no? Deseo no morir. Una gran cantidad de personas que desean no morir, porque tienen una vida plena, les llena. Ya, pero es un derecho no morir. Bueno, la tecnología más sofisticada promete que podremos no morir. Ya, pero de todos modos será un derecho, porque si es un derecho, deberá ser universal, no solo para quienes tienen el poderío económico para poder financiar este deseo de no morir, ¿no? Esta es la hipótesis transhumanista, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que en el tema de la subrogación y de la maternidad subrogada y del útero alquilado, de la subrogación de úteros, está esta cuestión también, de si todo deseo, por naturaleza, debe convertirse en derecho, ¿no? O si aquí hay que precisar qué derechos son realmente derechos y qué deseos pues permanecen como deseos, legítimos, pero como deseos, ¿no? Y eso me lleva a otra cuestión, que es el debate ético profundo sobre este tema. Que aquí me voy a inspirar mucho en el principio de vulnerabilidad, ¿no? 1998 lo formulan Kem y Rentov y participó activamente el Instituto Borges de Bioética en esta formulación, ¿no? Alguien podría argumentar que se trata simplemente de una cuestión de autonomía, de decidir. Y que por lo tanto, si una persona decide prestar, fíjense la expresión, prestar su cuerpo, yo creo que el cuerpo no se puede prestar, porque no es una realidad extrínseca como un reloj, ¿no? Pero si uno libremente se dispone a albergar, digámoslo así, o a hospedar dentro de su cuerpo a un nasciturus, y que además lo hace con lucidez, plenitud de consentimiento, a alguien que lo solicita, que se puede oponer. ¿Quién puede oponer algo aquí? Por el principio de autonomía deberíamos guardar silencio. Hay una persona que solicita este servicio y otra que a cambio de un intercambio económico lo presta, sin ningún tipo de coerción.
Ya, pero aquí es donde está el quid de la cuestión. Aquí es donde está. ¿Por qué? Porque para mí la autonomía no se puede desvincular de la justicia. Son 4 los principios, no 1, ¿no? Son 4. Al menos si partimos del esquema clásico norteamericano, ¿no? No maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia. Los tenemos en la cabeza, ¿no? Y sin embargo a veces magnificamos uno y otros quedan como detrás de un eclipse. Dices, ya, pero este también contaba, ¿eh?, en el proceso de deliberación. ¿Qué estoy diciendo? Que para que realmente haya consentimiento de la parte que presta, digamos así, su cuerpo, aunque es una corporeidad, y ella está profundamente involucrada, debería haber unas condiciones. Y ahí es donde hay que analizar la calidad de ese consentimiento. Hay muchos consentimientos muy discutibles. Por muchas razones. Primero, porque no se comprende ni la formulación. Y por lo tanto, si uno no comprende lo que va a afirmar, qué consentimiento tenga. Pero supongamos que hay comprensión. Plena comprensión. Voy a ceder durante 9 meses mi útero para que alguien que no puede gestar simplemente pueda desarrollar la maternidad o la paternidad de este modo, que es de un modo distinto al modo, digamos, clásico, ¿no? Supongamos que haya comprensión. El tema está en las coacciones, internas o externas, y sobre todo en las externas. Porque en contextos de vulnerabilidad, ¿qué capacidad de consentimiento hay realmente libre? Una condición sine qua non para la autonomía es la equidad. Cuando hay asimetría, cuando hay situaciones realmente a nivel social, económico, muy distintas, el que está en la situación de inferioridad es realmente autónomo. ¿O ahí observa que hay un mecanismo de supervivencia y lo asumo a pesar de que entiendo que eso no es lo que haría si me encontrara en una situación de equidad? Porque entonces puede haber una forma de explotación humana bajo el eufemismo del consentimiento informado. Puede haberla. ¿Ha consentido? Hombre, claro, y usted también habría consentido allí si se encontrara en esta situación de precariedad, vulnerabilidad o sin salida. Y si además durante esos 9 meses percibe un capital que le permite alimentar a sus 5 hijos o pagar las deudas que tiene acumuladas, y eso además lo puedo hacer porque mi naturaleza de 25, 30, 40, 32 años tiene fortaleza para hacerlo, ¿cómo voy a negar esa posibilidad y a resolver esos déficits que tiene mi familia? ¿Cómo no voy a hacerlo? Ya, pero eso es libertad. Cuando Beecham y Children analizan las condiciones de la autonomía, hablan de 4. Información clara, correcta, comprensible, adaptada al destinatario. Falla muy frecuentemente. Alguno de los adjetivos falla. Comprensión también falla. Pero supongamos que hay información y comprensión. Coacciones internas. Miedos, fobias, obsesiones, supongamos que no los hay. Coacciones externas. Y aquí muchas veces pensamos en un elemento personal que obliga, pero no necesariamente debe ser un padre que obliga o un jefe que obliga, sino simplemente una circunstancia. De tal precariedad que asumo esta posibilidad porque es el modo de salir de la miseria, al menos durante 9 meses. Alguien dirá, bueno, pero ¿y por qué debería ser esta la motivación? Porque si observamos los perfiles y los datos de las personas que prestan este, digamos así, servicio, no cabe duda de qué países son, en qué entornos están y por qué asumen este compromiso en gran parte. Aún así, alguien podría pensar, bueno, pero ¿no cabe también una práctica de subrogación altruista o benevolente o voluntaria? ¿Por qué no? Podría caber. Pero
en virtud de los datos que tenemos y de las situaciones que observamos que realmente es muy minoritaria, para no decir muy prácticamente residual. Con lo tal, yo creo que en este punto las recomendaciones del Comité de Bioética de España son muy sensatas y, vaya, me parece también que en este punto el marco legal está plenamente en coherencia con la ética. No se puede decir de tantas leyes, pero en esta creo que sí. De momento, las leyes cambian, se transforman en virtud de las mayorías y minorías y los pactos parlamentarios y en el Senado, ¿no? Por lo tanto, mi argumento principal es primero la comprensión cosificadora del cuerpo. Que eso alguien podría comprender su cuerpo de esta manera, pero ya es discutible. El segundo argumento es si todo deseo debe ser un derecho, por legítimo que sea ese deseo. Y el último argumento es, ¿y el perfil de la vulnerabilidad no cuenta la justicia social? Y alguien podría decir, bueno, ¿y entonces qué alternativa da a alguien que desea ser padre o madre y no puede biológicamente? Porque en la sociedad de la ilimitación no se acepta el no. No se acepta el no. Me tiene que dar alguna salida. Y decirle no hay salida, pero puede articular otras formas de acoger vidas humanas precarias, esto no me interesa. Pero hay otras opciones. Hay la acogida, hay la adopción, que son formas de atender a seres humanos que ya existen y que son de suma precariedad. Hay esta opción. Ya, pero esta opción genera una conflictividad y una problemática muy particular. Es verdad, la conozco por razones biográficas, ¿no? Pero si usted quiere ejercer una maternidad de este modo, que no habrá pasado ni por su útero, ni siquiera por su óvulo, hay otras formas que además son muy justas socialmente. Por lo tanto, le doy una opción, ya que el deseo es muy evidente y muy enfático, ¿no? Y además, en estos procesos de acogida y de adopción, y termino, se da respuesta a un derecho, que es el derecho que tiene el niño de tener una familia y un desarrollo integral de su personalidad. Y este ya existe, el otro todavía no, pero este ya existe. Y ese derecho no lo tiene reconocido, porque está en un orfanato o en un centro o en una ONG esperando. Estos son mis argumentos que contra, digamos, la subrogación de úteros o la maternidad subrogada, ¿no? Gracias por la atención. Vale, pues continúo yo. Antes de empezar, pues expresar un doble sentimiento. Primero, satisfacción por compartir mesa con dos referentes a quienes tengo en el ámbito de la bioética, como el doctor Torralba, la doctora Bofarull, y por muchas caras que veo entre los asistentes aquí, por muchas caras que veo entre los asistentes comprometidas con la bioética, incluso con la judicatura, la filosofía, personas muy apreciadas. Y junto con este sentimiento de satisfacción, un sentimiento de respeto por abordar una cuestión jurídicamente muy, muy, muy compleja. Yo digo que en los temas complejos a veces se avanza más compartiendo dudas inteligentes que respuestas simplistas. Y creo que en mi exposición, aparte de una toma de postura que la voy a hacer, voy a compartir con todos vosotros o con todos ustedes muchas de mis propias dudas, ¿no? Dicho esto, ¿cómo voy a seguir un poco? Me voy a servir de una presentación, no sé si ustedes la ven. Sí, sí. Está. ¿Sí? No está allí, ¿no? ¿Sí? Ahora se ve. Miren, voy a seguir un poco este esquema, unas premisas, una aproximación al concepto, cómo está la regulación legal, argumentos jurídicos contra la gestación subrogada, ya ven una toma de postura, lo que yo llamaría el principio de prudencia, dos sentencias del Tribunal Supremo que han abordado este tema,
2 sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la infinidad de problemas que tenemos los pobres jueces de primera instancia en un juzgado de familia cuando nos llegan estos temas a los juzgados, ¿no? Premisas. ¿Por qué es complejo este tema? Porque afecta a la vida humana como objeto de tráfico jurídico, porque afecta a temas como la renuncia a la gestante de su maternidad, porque afecta a derechos fundamentales, porque afecta a la determinidad de la paternidad y maternidad en los comitentes, porque afecta al anonimato de la aportación del material genético y desde la aportación de la bioética, como dice el profesor Gracia, porque estamos viviendo la privatización y secularización de la ética de la gestión del cuerpo. Tema complejo jurídicamente. Segunda premisa, en derecho de familia no hay 2 casos iguales. No hay 2 divorcios iguales, no hay 2 adopciones iguales, no hay 2 contratos de subrogación iguales. Cada caso es cada caso. Y tercero, porque en derecho de familia debemos atender siempre a lo que se llama el principio del interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado que está ligado con el desarrollo de la personalidad y la estabilidad emocional del menor y que en una reforma reciente de 2015, para dotarle de contenido, se ha dicho que es un derecho sustantivo, un principio general interpretativo y una norma de procedimiento. Hay muchos conceptos de la gestación subrogada. Les propongo este: contrato sustitutivo a través del cual varias partes de manera voluntaria convienen llevar a cabo mediante técnicas de reproducción humana asistida la gestación de un niño de manera gratuita o mediante compensación económica que será reconocido como hijo natural por los padres de intención o comitentes, quienes pueden aportar o no su material genético. Descripción amplia, descriptiva, que ya pone el acento en los elementos esenciales. Hay técnicas de reproducción asistida, puede ser gratuita o mediante compensación económica y que los padres pueden aportar o no su material genético. ¿Cómo está regulado esto? A nivel general, hay 3 grandes sistemas, los que diríamos los que prohíben la gestación subrogada, entre los cuales ven que está España, países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Nepal y Suiza. En el extremo opuesto están los sistemas que optan por la legalización sin condicionantes. Ustedes conocerán de casos que se dan en California, Rusia, Ucrania, lo que se ha llamado paraísos gestacionales. Y en el intermedio tenemos distintos sistemas con peculiaridades muy distintas en función de si es altruista o no, si se necesita autorización previa o posterior, si hay vínculos genéticos o no con los comitentes. Hay normas internacionales, entre ellas me permito citar 2, el artículo 35 de la Convención de Derechos del Niño, que nos dice que todos los estados deben tomar todas las medidas necesarias para impedir la venta o trata de niños para cualquier fin o cualquier norma. Y ha habido sobre todo un pronunciamiento, la Conferencia Internacional de La Haya es un organismo internacional que busca de unificar las distintas legislaciones a nivel europeo. Fíjense un dato importante, desde el año 2015 la Conferencia Internacional de La Haya está buscando unificar la legislación a nivel europeo. Estamos en el 23 y aún no ha salido nada. Y aquí ven los principales obstáculos que señala este organismo. Abandono de niño por parte de comitentes, inadecuación de comitentes para ser padre, derecho del niño a conocer sus orígenes genéticos y biológicas, problemas relativos a libertad del consentimiento, malas prácticas de los agentes intermediarios de la subrogación. Todos estos son los obstáculos que está señalando esta conferencia para poder alcanzar un consenso de legislación, hablo del ámbito europeo. Vamos a España. ¿Dónde se regula esto? En el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Esta ley, déjenme que les diga, que sigue el principio que ya estaba establecido en la ley de noviembre de 1988,
que se asentaba en el llamado, les sonará, informe Palacios, que partía de la nulidad de maternidad por encargo. Esta ley tiene 3 apartados, fíjense, voy a intentar explicarlos un poco. Primer apartado, será nulo de pleno derecho, nulidad de pleno derecho del contrato de gestación subrogada. Ahora bien, voy a hacer la visión crítica. Se sanciona con nulidad de pleno derecho este contrato, pero no se prevé ningún efecto para el caso que se produzca la contravención. Es decir, para que ustedes me entiendan, en el ámbito de la compraventa, si un negocio de compraventa es nulo, yo voy a una librería, quiero comprar un diccionario de inglés, me dan un diccionario de francés, un ejemplo muy sencillo, pues yo devuelvo el diccionario y él me devolverá el precio. En el ámbito de la gestación subrogada esto no es posible, porque hay un niño. Segundo, el apartado segundo nos dice la filiación de los hijos nacidos por gestación será la determinada por el parto. Sigue el principio clásico de derecho mater certa es. Fíjense que el derecho lo que busca siempre, y más en el ámbito de la filiación, es la certeza. La certeza. Aquí sigue la regla clásica mater semper certa es, lo cual nos lleva a problemas, porque claro, si hay un contrato de gestación con una mujer gestante que vive en Ucrania y es la gestante, ¿qué apellidos le ponemos? ¿La de la madre comitente o los padres internacionales o la de madre gestante? Porque la ley del registro civil dice que los apellidos se determinarán por las leyes civiles y las leyes civiles dicen que madre es la del parto, por tanto la gestante. Es decir, tendremos a la señora Martínez o el señor Martínez con la señora Khrushcheva no sé qué. Es decir, problema. Segundo y tercer aspecto, queda salvo la acción de reclamación de la paternidad respecto al padre conforme a las reglas generales. Bien. Y esto es lo que nos encontramos nosotros en los juzgados, ¿no? Que vienen reclamaciones de filiaciones que se presentan como acciones de reclamación de filiación no matrimonial para primero obtener una sentencia que declare la paternidad y luego la pareja inicia un expediente de adopción. Lo voy a intentar explicar luego un poco más porque es un tema un poco más complejo. Prohibición. Toma de postura. Yo creo que hay sólidos argumentos a favor, contrarios a la gestación. Voy a intentar desgranar los principales. Primero, la indisponibilidad de la vida humana. Hay una afirmación que diría que es de origen kantiano, si no me va a corregir el doctor Torralba, que dice que las cosas tienen un precio, pero la persona tiene una dignidad. Segundo argumento, la capacidad de gestar es indisponible, intransferible y personalísima. Es lo que en terminología jurídica se llama una res extra commercium. Está fuera del comercio de los hombres. Tercer argumento contrario, la infracción del derecho fundamental a la dignidad de la mujer gestante y al principio de la indisponibilidad del Estado civil. Cuarto argumento, este del Código Civil, la ilicitud del objeto del contrato. El artículo 1271 del Código Civil nos dice que las personas presentes o futuras no pueden ser objeto de contrato, determinando por ello la nulidad del mismo. Vuelve en la misma línea del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Es nulo. Quinto, dos argumentos de jurisprudencia. El derecho a crear una familia no es ilimitado y no incluye la facultad de establecer lazos de filiación por medios no reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico o solo reconocidos por otros ordenamientos jurídicos extranjeros. Y sexto, un argumento que se ha utilizado en recientes sentencias del Tribunal Supremo, especialmente en esta sentencia de 16 de mayo de 2023, que aborda el tema
que ha sido popular de la doble acción de paternidad entre Miguel Bosé y Nacho, no sé, Pascual me parece que se llama, o Vidal me parece que se llama, que dice, ni una convivencia amparada por acuerdo de las partes, ni una invocación genérica e interesada, el interés del menor, justifica el establecimiento de una paternidad que carece de cobertura legal. Por tanto, ven aquí 6 argumentos desde el punto de vista jurídico contrarios. Pero junto a estos argumentos hay una cosa que para los juristas yo creo que es muy importante, que es lo que se llama el principio de prudencia. Es decir, antes de legislar sobre una cosa, es previsible que el legislador prevea los efectos que puede tener esta legislación. Yo aquí les comparto una serie de dudas que he extraído tanto del informe del Comité de Bioética de España cuanto de la literatura científica. Les comparto solo las dudas, no voy a dar respuesta a estos interrogantes para que veamos lo complejo que es este. Primero, dudas. ¿Qué pasa si la gestante decide abortar? ¿Debe indemnizar a los comitentes? Porque hay un contrato. ¿Qué pasa si la gestante, una vez nacido el hijo, decide revocar su consentimiento y quedarse con el hijo que ha gestado? El caso que es conocido como Baby N. ¿Qué pasa cuando el nasciturus padece problemas de salud y como consecuencia los comitentes quieren que la mujer aborte, pero ella no está dispuesta a hacerlo? ¿Qué pasa si el nasciturus se queda sin los padres comitentes antes de nacer? ¿Qué pasa si la pareja estéril se divorcia durante el embarazo? ¿De quién es este niño? ¿A quién se lo damos? ¿Qué pasa si la madre gestante fallece durante el parto? ¿Podría prosperar una demanda de responsabilidad civil frente a la agencia intermediaria cuando se produce el nacimiento de un niño de sexo contrario o con distintas condiciones o características a las garantizadas por el contrato de gestación subrogada? Son una serie de dudas. Creo que nos daría ya casi para un seminario todas estas dudas, pero cuando uno es capaz de ver todas estas dudas, un principio de prudencia que para los juristas es fundamental, nos aconseja, dicho coloquialmente, no meternos en terrenos de arenas movedizas, que ya estamos bien como estamos y no hace falta más complicaciones. Mientras estaba preparando esta exposición, ha recaído esta sentencia muy reciente, es el caso Bosé Pascual o Vidal, no sé qué es, Pascual, ¿verdad? Lo conocen, ¿no? Ustedes, dos personas que han convivido durante 26 años y el problema aquí se trataba de que tuvieron hijos por gestación subrogada, 2, cada uno de ellos con material genético de 2, y entonces ha sido Pascual quien ha interpuesto una demanda de reclamación de paternidad no matrimonial de los 4 hijos. Esta es la demanda. ¿Y qué nos dice el Tribunal Supremo? Fíjense, es muy importante lo que dice el Tribunal Supremo, dice el vínculo socioafectivo, es decir, que estos 4 hijos que han convivido juntos y que siguen teniendo relación entre ellos, no es título suficiente para el establecimiento de un vínculo legal de filiación, ni cabe su imposición mediante la determinación legal de una filiación que no tiene amparo legal. Aquí el problema de fondo es que, lo puedo decir, es que Miguel Bosé no quería que quien fue su pareja tuviera decisión, porque claro, si se reconoce la filiación, todos tienen la patria potestad, por decirlo, y pueden decidir sobre la educación de los hijos. Y él dice, no, sobre los 2 que han nacido con mi material genético, como se ha roto la pareja, él no tiene nada que decir. Este es un poco, dicho sencillamente y coloquialmente, el problema. La doctrina del Tribunal Supremo sí que es importante aquí en este. El vínculo socioafectivo no es título suficiente. 2 casos que han llegado al Tribunal Supremo y cómo los ha resuelto el Tribunal Supremo. El tema de la gestación por subrogación ha llegado al Tribunal Supremo en 2 sentencias. La primera les explico un poco el supuesto de hecho y la solución del Tribunal Supremo.
eran 2 varones españoles que habían solicitado la inscripción en el registro de Los Ángeles, Estados Unidos, del nacimiento de sus hijos que habían nacido en California mediante gestación por subrogación. Problema jurídico. Estos niños habían sido... el tema que se plantea desde el punto de vista jurídico es si puede la resolución del Registro Civil de California, que reconoce la filiación porque en California se reconocen estos contratos, reconocerse en España. Este es el tema jurídico que se plantea. Tribunal Supremo, fíjense que en una sentencia muy ajustada, 5 votos de la mayoría, 1 voto particular con 4 magistrados, dice que la resolución del Registro Civil de California es contraria al orden público español y, por tanto, los padres, si quieren, deben ir por el camino de la adopción, que es el camino que nos está marcando el Tribunal Supremo español de momento. Como les he dicho, esta resolución dividió profundamente a los magistrados del Tribunal Supremo, 5-4. Quien encabeza precisamente el voto particular es José Antonio Seijas Quintana, que es un magistrado especialista precisamente en filiación y que viene a decir que es muy discutible toda esta argumentación porque no se tutela el interés superior del menor, que es el principio fundamental de familia, cuando se deja a los niños en un limbo jurídico. La segunda sentencia que aborda el Tribunal Español, el Tribunal Supremo, es de una mujer española y residente en España que contrata en México la gestación de un niño por otra mujer sin aportar material genético. Se inscribe en el registro civil mexicano con la identidad de la madre española, pero el niño se traslada a España y es cuidado por la madre en España. La cosa que se plantea aquí es, ¿puede prosperar la demanda de maternidad aquí por posesión de Estado? Posesión de Estado es un concepto jurídico que dice que cuando a un niño se le da un trato con el nombre, el tractem nomen y fama, cuando convive, para que nos entendamos coloquialmente y de manera rápida, cuando este niño ha convivido habitualmente con esta madre que lo ha encargado. Y el Tribunal Supremo vuelve a decir aquí que se exceptúa la determinación de filiación por posesión de Estado en el supuesto que la filiación contradiga otra ya determinada y en la que la legislación española es la gestante. Claro, aquí no puede ser por posesión de Estado porque la legislación española, artículo 10.2 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, nos está diciendo que la madre es la del parto. Ya está determinada legalmente y remite nuevamente a la adopción. Luego han habido 2 pronunciamientos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? El primero es el caso que se llama Menenson contra Francia de 26 de junio de 2014. En este caso se trataba una pareja francesa que reclaman el reconocimiento en Francia de la filiación de unos gemelos nacidos en California por gestación subrogada. El problema jurídico que se plantea en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es si existe una violación del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que debe garantizar el respeto a la vida privada y familiar. Y el fallo del Tribunal Europeo es que no existe violación respecto a la vida familiar de Dominique y Silvia y los gemelos, pero existe violación a la vida familiar de la vida privada de los gemelos porque tienen derecho a conocer su identidad en lo que respecta a la filiación. Y el segundo caso que es emblemático del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el caso Paradiso y Campanelli contra Italia. Aquí se trataba de un matrimonio italiano que contrata una gestación subrogada en Rusia. Aquí el detalle importante y que es distinto respecto al caso Mendenson es que no hay vínculos genéticos con los padres italianos y el Estado italiano retiró la custodia y da al niño en adopción. Y la misma pregunta se plantea ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Hay violación del artículo 8 del convenio? ¿Hay vulneración del derecho a la vida privada?
Y el fallo del Tribunal Europeo es que se vulnera el derecho a la vida familiar de facto porque se separa el hijo de los padres intencionales. Y no se vulnera el derecho a la vida privada porque no había vínculo biológico. El gran problema que tenemos con la gestación subrogada es el siguiente. Bueno, pero es que al final tenemos un niño o una niña. ¿Y qué hacemos con este niño o una niña? Porque la Convención de los Derechos del Niño, artículo 2, nos dice que el interés superior del menor debe tomarse en consideración en cualquier asunto que le afecte y es un principio fundamental. Y este niño, que ha nacido por una gestación subrogada, tiene derecho a una identidad única, a que no se le cambien apellidos en función de que viva en España o en California, tiene derecho a una nacionalidad y tiene derecho a una vida privada y familiar, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos los pobres jueces de familia? Pues voy a compartir lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, como esto está como está, lo que tenemos es demandas de reclamación de filiación no matrimonial, es decir, el padre que normalmente ha aportado el material genético insta una acción de reclamación de filiación no matrimonial frente a la madre gestante para que se le reconozca su paternidad. A ver si me siguen. Ahora voy a compartir con ustedes los problemas que tenemos los jueces. Ya les he dicho que voy a compartir problemas, porque ¿verdad que esto parece, no sé si a ustedes les parece, pero fíjense qué problemas nos plantea? Primer problema, es un poco jurídico, pero voy a intentar explicarlo. Claro, ¿quién está demandando? ¿Quién inicia la demanda? El padre es el demandante. ¿Quién es la demandada? La gestante ucraniana. Pregunto, y esto lo hemos comentado con la fiscal de familia aquí presente, Virtudes Campos. Oiga, ¿y la esposa de este padre o la pareja en este proceso pinta alguna cosa? Es decir, ¿es un tercero? ¿Se le ha de informar que se ha iniciado este proceso? Yo finalmente le sugerí, le vamos a llamar, al menos que se le oiga, porque claro, es que fíjense, se plantea como una acción de reclamación de filiación no matrimonial. Y seguramente esta esposa o pareja estable quiere saber alguna cosa, pregunto yo, ¿no? Primer problema. Segundo problema, les hablo problemas nuestros. ¿Basta el allanamiento de la demandada? Es decir, si la madre gestante, la madre ucraniana, digo madre ucraniana para que me entiendan rápido y con todos mis respetos, se allana, dice, este hijo es mío, ¿basta esto para declarar una filiación? ¿O es necesario una prueba pericial biológica del padre para saber si realmente aportó su material genético? Más dudas. ¿Es preciso algún documento que acredite la renuncia de la madre gestante? ¿Es preciso alguna? Porque ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes lo saben, en estos contratos de gestación por subrogación hay una renuncia previa, que nuestro Código Civil no admite, Es decir, ¿basta que se aporte este contrato donde figura la renuncia de la madre gestante? Y último problema, pongo los más importantes. De resultar acreditada la filiación, porque la prueba pericial biológica que normalmente acordamos así lo dice, ¿con qué apellidos va a tener este niño o niña? Parece una tontería, ¿verdad? Pues no lo es. Porque, ¿qué nos dice el artículo 10.2 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida? La madre es la del parto. ¿Y qué nos dice la Ley del Registro Civil? Que la filiación, la inscripción de nacimiento, viene determinada por las leyes civiles y, por tanto, si queremos ser procesalmente exactos, esta niña tendrá el apellido del padre español, primero, y segundo, salvo que haya acuerdo con el apellido de la madre gestante.
sino estamos haciendo, y esto se ve en la práctica, una interpretación contra legem, es decir, quiere decir contraria al artículo 10.2 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Y último, y termino. Una vez tenemos reconocido la filiación no matrimonial del padre, es decir, que este niño o esta niña es del padre, se inicia lo que se llama jurídicamente un expediente de jurisdicción voluntaria, un nuevo procedimiento, esta vez por la esposa o pareja del padre, para la adopción de este niño. No sé si me siguen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, vale. Es decir, la esposa o conviviente tiene que iniciar el expediente de adopción. Vamos con problemas que nos enfrentamos nosotros. Les he dicho que nos íbamos a esto. ¿Qué pasa si en el expediente se esconde el hecho de la maternidad subrogada? Es decir, yo tengo un expediente que digo que, y yo recuerdo que el primero que tuve hace unos años, la letrada de la Administración de Justicia vino a consultarme y dice, mira qué cosa más rara, dice, hay una señora que quiere adoptar al hijo no matrimonial de su marido. Claro, te lo plantean así, dices, bueno, puede ser, pero de entrada no deja de ser una cosa. Y claro, la demanda eran 4 líneas, ¿no? Y cuando uno le pasa esto, dice, por prudencia voy a escuchar a esta madre que le está pasando, porque... Y claro, y todo el tema de la gestación subrogada se había escondido, porque el abogado sabía que algunos jueces interpretan que esto puede ser un fraude de ley. Y realmente yo escuché, lo primero que escuché fue a esta madre y claro, el drama humano que hay del tema de la infertilidad y todo es un drama humano que afecta emocionalmente. Y claro, me empezó a explicar todo el tema de la infertilidad, todo el proceso y dice, realmente hay un drama humano aquí detrás. Y es un drama humano, pero dices, oiga, pero usted jurídicamente esto no me había dicho nada. Más dudas. ¿Es necesario el asentimiento de la madre gestante a los efectos de su renuncia a la maternidad? Es decir, esta madre gestante tiene que asentir. ¿Es válido el asentimiento que consta en el contrato de gestación subrogado cuando se trata de una renuncia prenatal? Lo que les he dicho anteriormente, cuando la renuncia ya se hace en el momento de formalizar el contrato. Más dudas. ¿Es preciso que el asentimiento sea ante el juez que conoce la adopción? Es decir, esta madre gestante ucraniana o californiana ha de venir a Barcelona a prestar su asentimiento a la renuncia o basta un documento ante un notario o fedatario público de su país. Finalmente, si creemos que detrás de la adopción hay un fraude de ley, o lo que alguna resolución del Tribunal Supremo ha dicho, una huida hacia el derecho extranjero, y no concedemos la adopción, ¿podemos conceder una guarda de hecho con funciones tutelares que a la práctica no equipara a los hijos, pero que este niño, que es el menos culpable de todo, necesita pues un padre y una madre que le cuiden? Como ven, jurídicamente no tiene nada de fácil todo esto. Les he puesto los principales problemas jurídicos, solo con el ánimo de ver que incluso a los jueces se nos están planteando todos estos problemas que no tienen ninguno de ellos una respuesta ni fácil ni única. Nada, muchas gracias. Buenas tardes, buena tarde. No va este micro. Así es que no se enciende el llum. Así, ahora sí. Bueno, después de las 2 brillantes exposiciones que me han precedido, farem el que podrem. Yo quería comenzar, antes hablábamos con el doctor Torralba que quizá tenía que haber empezado por aquí, pero no, ya me ha parecido bien hacerlo al final, clarificando algunas cuestiones primero, diríamos técnicas o médicas de la gestación subrogada,
para entender las problemáticas éticas que vienen derivadas de alguno de estos pasos de la gestación subrogada. Porque muchas veces hablando con la gente me doy cuenta de que confundimos términos, de que las cosas se simplifican y no nos damos cuenta de la complejidad que entraña desde el punto de vista también obstétrico una gestación subrogada. Muchas veces se divide la gestación subrogada en dos tipos. Ahora no voy a hacer una tipología. Por ejemplo, el magnífico informe del Comité de Bioética de España habla de 6 tipologías, porque habla también en función del altruismo o no, pero en lo que es, digamos, más biológico, se habla de una gestación subrogada parcial o tradicional, cuando el óvulo del futuro embrión procede de la futura madre gestante. Es decir, la señora contratada para gestar subrogadamente es la que pone su óvulo. Esta no es la forma habitual porque añade un vínculo, que es el vínculo biológico, pero es una forma posible. Y esta forma, cuando es así, muchas veces lo que favorece es que no se tenga que recurrir a la complejidad de una fecundación in vitro con transferencia embrionaria y pueda hacerse con una inseminación artificial. Pero como digo, esta es la forma, digamos, minoritaria de gestación subrogada. Lo habitual es lo que llamamos gestación subrogada completa o gestante, y es que el óvulo lo aporta o bien la futura madre comitente, es decir, la señora que lo encarga, o bien procede de un banco de óvulos. Verán que también desde el punto de vista ético esto implica cuestiones diferentes. Los pasos, tampoco voy a detallar mucho porque nos estaríamos aquí 3 horas, pero técnicamente hay un primer paso y es los exámenes a los que se tiene que someter la futura madre gestante. Exámenes físicos, por ejemplo, ecografías para determinar el momento del ciclo menstrual, porque hay que determinar la fase preovulatoria. Bueno, tampoco digo, no me voy a extender en cosas que son más obstétricas, pero hay que determinar la fase preovulatoria, dejar pasar un ciclo para después que empiece a tomar anovulatorios, anticonceptivos, para poder regular también con ciclo de la que aporta el óvulo o sencillamente para tener éxito en la implantación en la transferencia embrionaria, ¿no? Como digo, hay una serie de exámenes físicos, ecografías, control de la cavidad uterina, control de la calidad del endometrio, analíticas. La futura madre gestante se tiene que someter a analíticas que certifiquen en la medida de lo posible, por ejemplo, que no es portadora de determinadas, digamos, coloquialmente anomalías genéticas que puedan incidir en la gestación, o que no es portadora, análisis más sencillos, de enfermedades infecciosas que puedan afectar la gestación. Y digo en la medida de lo posible, porque una cosa que es, punto y aparte, pero punto y seguido, y que esto, antes ha dicho la doctora Esquerda, ¿no? Yo presido aquí el Comité de Ética Asistencial de este hospital, y aquí vemos casos, y no voy a entrar ahora en ello, pero no de gestación subrogada, sino de niños que nos llegan nacidos por estas técnicas, a los que a los padres se les han vendido unas seguridades que en la práctica no se pueden garantizar. Es decir, muchas veces hay, el feto sufre alteraciones congénitas, no hereditarias, o alteraciones genéticas ex novo, que no son, es decir, que hay una serie de certezas que no se pueden garantizar. Y esto muchas veces los centros que se dedican a este tipo de técnicas omiten o no explican bien a los padres problemas que se pueden dar en la gestación. Pero bueno, esto lo digo como punto y aparte, pero también punto y seguido. Bueno, entonces primero,
Análisis de la madre para garantizar que pueda gestar en condiciones óptimas. También tiene que presentar una citología vaginal. Después hay unas consultas psicológicas de todas las partes implicadas, porque, y lo explicaré enseguida, pero hay un vínculo materno-fetal que sin un asesoramiento psicológico es muy difícil de romper. Es decir, la renuncia al fruto de tu gestación que has tenido dentro 36 o 39 semanas no es algo instintivo. Porque tu cerebro, tu cuerpo se ha adaptado para la maternidad. ¿Vale? Aparte de que la mayoría de los casos renuncian a la lactancia y hay que dar inhibidores. Bueno. Luego viene el contrato legal. A partir del momento en que firman el contrato, la mujer, la futura gestante, suspende en muchos ámbitos su autonomía, su libertad, porque va a ser controlada en muchos ámbitos de su existencia: alimentación, ejercicio, relaciones sexuales, etcétera, 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 para garantizar una gestación que se considera en óptimas condiciones. Vale. Después, la donante de óvulos, ahora dejo la futura gestante, la donante de los óvulos también se somete a un tratamiento para la fecundación, o sea, para poder extraer los óvulos, y después volvemos a la futura gestante, se la prepara hormonalmente para que pueda albergar los embriones que se le van a transferir. Normalmente se habla de 2 máximo, porque cada vez las técnicas están más avanzadas y suele tener más éxito las transferencias embrionarias, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, se ríen, les digo, tranquilos, que todos los que estamos aquí, el paso más difícil de nuestra vida ya lo hemos hecho, que es justamente la anidación. Es el paso más difícil, anidar en el útero. Bueno, pero claro, la mujer que va a recibir el embrión tiene que ser preparada hormonalmente para poder albergarlo, ¿no? Y esto implica pues inyecciones, bueno, de leuprolina, estrógenos orales, progesterona vaginal, es decir, no es una cosa inocua. Bueno, en este proceso, también quiero decir, intervienen muchas personas. No pensemos solo en los profesionales sanitarios, porque hay profesionales sanitarios, pero abogados, bueno, financieros, clínicas. Detrás de todo esto tampoco podemos ser ingenuos. Hay también un negocio de muchas agencias, porque incluso en los casos de gestación altruista, es decir, que la mujer que se presta a gestar para otra, no por otra, porque como ha dicho muy bien el doctor Torralba, la gestación es un concepto unívoco, y no se puede transferir, pero la mujer que se presta, aunque se preste gratuitamente, por ejemplo, se han dado casos de madres abuelas, es decir, una madre que se presta a gestar un hijo con el óvulo de su hija, que a lo mejor ha sido histerectomizada previamente y por tanto ya no puede gestar, y por tanto en su condición de gestante será madre gestante pero abuela biológica. O sea, estas cosas se han dado, se dan. Bueno, pues incluso en estos casos que hay altruismo que no medie dinero de por en medio, lo que sí hay dinero de por en medio es de las clínicas, es de la agencia, es decir, que, bueno, simplemente quiero poner un puntito que no sé si es quitar inocencias o aterrizar realidades, ¿no? Bueno, la futura madre gestante hay que prepararla porque tiene bastantes riesgos que se van a asociar a su acto. Y lo digo porque muchas veces, sobre todo en medios públicos, no se cae en la cuenta o no se habla de los riesgos de la gestante, sino que se pone el foco en el deseo del hijo, del que voy a hablar un poco, aunque ya lo ha hablado muy bien el doctor Torralba, y se obvia todo el problema que supone para una mujer esta gestación subrogada. Por ejemplo, riesgos asociados a la hiperestimulación hormonal
a la que se la somete para poder albergar los embriones, complicaciones que se pueden dar asociadas al embarazo, como en cualquier mujer, de anemias, de hipertensión arterial, de preeclampsias, embolias, etcétera, etcétera, etcétera. También muchas veces se suele hacer amniocentesis durante la gestación para garantizar el curso de la gestación, con el riesgo que comporta la amniocentesis también para la gestante, ¿vale? Sangrados, infecciones. Alguna vez, bueno, muchas veces, no alguna vez, el parto se produce por cesárea, también para minimizar riesgos y entregar el hijo en perfectas condiciones, perdonen que hable así más coloquialmente, pero evidentemente desde el punto de vista obstétrico la cesárea es una factura alta que paga la mujer, y que tiene también unos riesgos sobreañadidos. No diría que es frecuente, pero tampoco es infrecuente que alguna cesárea acabe después con una histerectomía. De hecho, a veces nos hemos encontrado un sangrado uterino que no, bueno, tienes que acabar quitando la matriz, ¿no? La inhibición de la lactancia. Después, a la mujer gestante le quedan en su cuerpo recuerdos celulares del feto. Hay unos nichos celulares que vienen de la sangre fetal, quedan sobre todo en médula ósea, ¿no? Se llaman progenitores celulares asociados al embarazo. Es decir, no cabe duda que el embarazo modifica los dos cuerpos y esto no se puede obviar, ¿no? Bueno, ¿qué se produce? Dejo la parte más técnica, pero ven que es un proceso que no es tan inocuo, es complejo. Se produce, y ya se ha hablado antes, una disociación de la maternidad. Lo del mater siempre certa es que la madre siempre es cierta, el padre se vive en C, pero la madre hasta hace un siglo era cierta. Pues esto deja de ser así. Podemos hablar de madre gestante, de madre biológica, la que aporta el material genético, el óvulo, y de madre adoptiva o legal, la comitente en este caso. Esta disociación de la maternidad, y no quiero dejar de hacer un pequeño excursus porque a mí esto me ha chocado mucho desde hace tiempo, nos lleva a una paradoja. Cuando empezaron a divulgarse de manera bastante amplia las técnicas de reproducción asistida, sobre todo las in vitro heterólogas, es decir, que uno de los dos gametos o los dos gametos, óvulo y espermatozoide, proceden de donante, se hizo y se sigue haciendo, una gran difusión, sobre todo, por ejemplo, en ambientes universitarios, hablo de Barcelona, propagandas que hay por todas las universidades, para favorecer la donación de gametos, además bajo el prisma del altruismo. Yo he visto en la Universidad de Barcelona panfletitos que dona óvulos, tu generosidad le permitirá ser madre. ¿Vale? Bueno, aparte que las donaciones de semen, yo estudié en el Clinic ya hace muchos años, a peino canas, y mis compañeros, algunos, iban a donar semen con una alegría, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? No quiero salir de aquí, pero significa que durante muchos años se decía que lo importante era la gestación y parecía que los gametos no tuvieran ninguna relevancia. Ahora que nos interesa, yo diría también comercialmente, a mí no me interesa, pero que como sociedad se quieren avanzar en la legalización de la gestación subrogada, ahora se quiere poner el acento en los gametos, porque ¿qué diferencia hay muchas veces entre adoptar un recién nacido o uno por gestación subrogada? Hay varias. Una de ellas es que en la gestación subrogada tú tienes un control sobre la gestante que no has tenido sobre la señora que ha dado el hijo en adopción. Pero es que también muchas personas es porque este será hijo biológico mío o nuestro, porque ponemos el óvulo y el espermatozoide, el semen de la pareja comitente, ¿no? Claro, ¿no será que todo es importante? ¿No será que tenemos un derecho a nuestra unidad biológica inicial? Porque no cabe duda
que en la afirmación de la propia identidad vamos en búsqueda de nuestra identidad también genética, también gestacional. Hace poco hubo un documental que me alegré porque es la primera vez que lo veo, en que se cuestionaban hijos nacidos por estas técnicas que decían: nuestros padres a veces han sido muy egoístas porque nos han conculcado el derecho a conocer nuestros orígenes biológicos. Claro, se puede decir que en la gestación subrogada, en algunos casos, este derecho no se conculca porque el material genético, por ejemplo, puede venir de una pareja que es la que ha dado el óvulo y el espermatozoide. A veces se conculca el derecho a la identidad gestacional, que no sepa quién es la madre gestante. Bueno, avanzo porque si no, no acabarem. Ya ha hablado también el doctor Torralba, importante, no se puede reducir una mujer a su útero. La mujer siempre es sujeto, nunca objeto. No podemos cosificar. Recuperar todo el tema de la corporeidad, tenía apuntado, pero no me extiendo porque ya lo han explicado muy bien. Y también sobre la legitimidad del deseo, que también ha hablado el doctor Torralba. Muchas veces se dice que este deseo legitima o garantiza, mejor dicho, el bien superior del menor, al que hacía referencia el doctor Abel, porque el deseo de tener el hijo garantiza que realmente lo quieres tanto que lo vas a cuidar muy bien. Pero muy pocas veces nos preguntamos qué pasa cuando este deseo se trunca, porque a lo mejor el hijo que te han dado no cumple las expectativas que tú tenías sobre él. Por ejemplo, es otra cuestión. Bueno, el tema del deseo también lo dejo ahí, ¿no? Hay una coartación, como he dicho, de la libertad de la gestante y hay una relación materno-fetal, que aquí quiero incidir y con fuerza, que no podemos obviar. No podemos obviar. Hay progenitores celulares asociados al embarazo. Se crea el vínculo que llamamos de apego cognitivo afectivo característico del cerebro materno. Es decir, toda la gestación con el aumento de dopamina, de oxitocina, bueno, no vamos a hacer aquí una clase de obstetricia, pero esto prepara el cerebro de la mujer para estar especialmente atenta a las necesidades del hijo, para ser madre. Hay un cerebro social materno que se va preparando con la gestación, ¿no? Y que por mucho deseo que tenga la comitente, no ha pasado por esta experiencia hormonal también y celular que pasa la gestante, ¿vale? Y que se va a truncar. Hay un espacio psíquico de la gestación, ¿no? También el cerebro fetal se desarrolla en relación, por ejemplo, lo que es gustos, oído, olfato. Esto se desarrolla sobre todo en la segunda etapa de la gestación intrauterina, ¿no? Otro tema, la lactancia. La lactancia refuerza esta relación, ¿no? Bueno, me podría extender, pero no me puedo extender. Simplemente subrayar que los vínculos materno-fetales son muy fuertes y que la presencia del embrión y después feto, hablamos de feto a partir de las 8 semanas de gestación, en el seno de la madre modifica el cuerpo y la psique de la madre. Pero es que el cuerpo de la madre modifica el cuerpo del embrión y del feto. Y esto no lo podemos obviar, no lo podemos obviar. Por tanto, creo que es muy importante vincular gestación y maternidad. Creo que esta disociación es bastante peligrosa, ¿no? Vamos también, salto rápido, a la mujer gestante y un poco de más reflexiones éticas asociadas a ella. ¿Podemos hablar de una explotación lucrativa de la futura o de la gestante? Evidentemente hay una instrumentalización, una cosificación. No se puede reducir una mujer a su útero. Yo cuando toco una mano, no toco una mano. Toco la mano de Javier, o toco la mano de Margarita, o toco la mano de Francesc, toco un cuerpo. No puedo instrumentalizarlo, no es una parte que yo pueda cosificar. Bueno.
Hay un tema importante, ya ha citado también el doctor Torralba, que si tenemos en cuenta el principio de justicia, perdonen que soy consciente que voy muy rápido porque quiero decir aún dos cositas más, pero no podemos obviar el principio de justicia. El principio de justicia social. ¿Es legítimo que nuestras sociedades destinen tantos recursos materiales y humanos a engendrar nuevas vidas de este modo, cuando hay tantas vidas ya nacidas pendientes de adopción y de recursos? Sé que no es lo mismo, pero en la adopción, también lo ha dicho muy bien el doctor Torralba, prima el derecho del hijo a tener unos padres, mientras que en la gestación subrogada prima el derecho de unas personas a querer ser padres. Y es muy diferente. En un caso ya hay un nacido y en otro caso hay una intencionalidad o un deseo. Es muy diferente. Me pregunto si muchas veces no estamos renunciando al bien por el bienestar. Pienso que estamos en sociedades, esta frase no es mía, es del doctor Errasti, que dice que vivimos en sociedades donde estamos sustituyendo los valores por las emociones. Parece que lo que cuenta es cómo me siento, pero no qué valores están en juego en todo esto. Y yo creo que nos lo tenemos que preguntar, ¿eh? Y muchas veces renunciamos al bien por un bienestar que en muchos casos además es transitorio, porque detrás del deseo del hijo, y aquí yo no soy madre, las madres y padres pueden entender mucho mejor, detrás del hijo hay un deseo, pero hay unos deberes y unas obligaciones que no siempre son fáciles de cumplir y que no quedan garantizados por un deseo fuerte, ¿eh? ¿Cómo salvaguardamos los derechos de las personas que están en situaciones de especial vulnerabilidad? En este caso, las futuras gestantes, por ejemplo. Aunque la donante sea y la gestante altruista, esto compromete su vida y su libertad como mínimo durante 39 semanas de su vida. Y podríamos hacer un símil con las donaciones de órganos o donaciones de material orgánico. Hay unos topes que es cuando esta donación puede poner en peligro la integridad o la libertad de los donantes. No sé si nos lo planteamos demasiado aquí, ¿no? Hay un factor comercial importante. Y hoy mismo, antes de venir aquí, se me ha ocurrido poner gestación subrogada. Inmediatamente me han venido de España 3 agencias que me lo estaban facilitando. Así que Dios, vale, la primera en la frente, ¿no? Al abrir el Google. Está prohibida y por eso se encuentran lo que se encuentran, pero hay agencias que te lo garantizan. Entonces, bueno, luego hablaremos quizá una sugerencia a mis queridos juristas, pero hay un riesgo de explotación de la mujer por el deseo a un niño sano, por la cesárea a la que se la somete, por el tema de la reducción embrionaria al que muchas veces también se ven sometidas. Hay un riesgo de apego al niño, por eso se han dado casos de arrepentimiento y ha habido sentencias curiosas en algún estado de Estados Unidos, por ejemplo, incluso de custodias compartidas. Después de, aunque la mayoría de casos, yo no soy jurista y esto el doctor Abel lo puede decir mejor que yo, la ley siempre da la razón al contratante, o sea, al contrato, si no, no haberlo firmado, ¿no? Pero bueno, hay que proteger el vínculo del niño con su madre biológica. Creo que esto es importante. Y ahora dejo, y así que acabo, voy un poco al menor, al concebido. El derecho a conocer nuestros orígenes biológicos, gestacionales y legales. Este es un derecho que queda conculcado muchas veces en estas técnicas. Ya digo, me alegró ver un documental que por fin empezaba a hablar de esto, ¿no? Aparte de los riesgos que hay de posibles uniones consanguíneas en un futuro y más cosas que no digo por no desvelar intimidades, pero cosas que las hemos tocado aquí en Barcelona, ¿eh? Y no hablo solo de los donantes de Alemania que han dado más de 300 donaciones con finalidades procreativas. Aquí la ley limita a 10
y teóricamente tiene que haber un banco o una transparencia de datos entre clínicas, porque yo puedo dar 10 en esta clínica en ciudades como Barcelona, donde hay bastantes centros que se dedican a esto, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, puedo tener 50 hijos en Barcelona. Bueno, hay que cruzar datos, teóricamente Europa nos lo obliga ahora, y digo teóricamente, y lo dejo aquí, no sigo. Bueno, el derecho, y aquí esto también me parece muy importante, el derecho del niño a ser querido por sí mismo. Todos tenemos derecho a ser queridos por nosotros mismos y no por nuestras características. Es decir, un hijo no es un objeto comercial que yo voy a un supermercado y elijo tamaño, forma. Tengo derecho a ser querida por mí. Claro, lo que también comentaba antes el doctor Abel, ¿qué pasa si en el transcurso de la gestación hay, pues por ejemplo, se da una trisomía 21, síndrome de Down? Esto no es hereditario. El comitente no lo quiere, la gestante tampoco lo quiere. ¿Qué hacemos? Pero ya no voy a casos de alteraciones como la trisomía 21, sino bueno, un hijo que no cumple tus expectativas, pero yo tengo derecho a ser querida por mí misma, no por cómo soy, ¿no? Por mis características, ¿no? Que tengo un hermano muy gracioso que dice, bueno, siendo como yo, no me extraña que todo el mundo me quiera, ¿no? Pero perdonen la broma para hacer un poco de... Pero ya me entienden, ¿no? O sea, hay cosas que no... Bueno. Proteger al hijo de este trauma que le supone la pronta separación de su madre gestacional. Y esto puede afectar, es verdad que he buscado y no he encontrado estudios concluyentes sobre alteraciones psicológicas sobre la base de un arranque madre gestacional temprano, no he encontrado. Hay cosas, pero no son concluyentes. Tampoco vamos a decir lo que no está, ¿no? Bueno, el hijo es un don, no es un derecho, ¿no? Y corremos el riesgo de cosificar al hijo, ¿no? Bueno, termino con el deseo de humanizar la procreación. O sea, creo que el ámbito procreativo me gustaría que volviera a los terrenos del amor y del amor también a la persona concebida. Muchas gracias.